Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la videoconferencia jurídica Buenas prácticas en el combate a la delincuencia transnacional organizada, que forma parte del programa de capacitación del Plan Réplicas dirigido a jueces, secretarios y ayudantes judiciales a nivel nacional. En esta tarde contamos con la valiosa participación de la doctora Jimena Alexandra Rodríguez Párraga, a quien le agradecemos su participación como ponente en este evento de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, se realizan las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Favor no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat remitiremos el link de registro de asistencias. Es el único medio por el cual usted puede registrar su asistencia. Por favor, dar clic en el link y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto es considerado para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otras plataformas mientras dure la videoconferencia. Al momento, los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante la exposición de la ponente. Las preguntas que tengan se las debe plantear por escrito en la sección del chat y serán respondidas al finalizar la ponencia. En caso que deseen intervenir oralmente, podrán hacerlo levantando la mano con el icono ubicado en la parte inferior de esta plataforma y se les habilitará el micrófono para escuchar sus intervenciones o preguntas, las cuales se solicita sean concretas y específicas relacionadas al tema. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Jimena Alexandra Rodríguez Párraga, quien es magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista superior en Derecho Penal por la misma Universidad Andina Simón Bolívar, especialista superior en prueba en materia penal de la Universidad de Castilla de la Mancha, España, especialista superior en Derecho Procesal Penal, diplomada superior en Derechos Humanos por la Universidad Central del Ecuador, diplomada en Criminología y Nuevo Proceso Penal, juez de garantías penales, penitenciarias y constitucionales de la Unidad Judicial Penal con sede en Iñaquito, Ciudad de Quito, docente permanente del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales y docente invitada de la Universidad Católica del Ecuador, PUCE 2019. Publicaciones recientes, libro publicado en Brasil, Reglas Mandela, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, Derecho de Petición y Queja. A continuación, le concedemos la palabra a la doctora Rodríguez, quien desarrollará la temática Buenas prácticas en el combate a la delincuencia transnacional organizada. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Flores, y a todas las personas que nos acompañan en esta jornada de capacitación. Pese a las difíciles circunstancias que se encuentra en este momento enfrentando nuestro país, nuestra sociedad, esperemos que se encuentre ya por los líderes, tanto de Estado como de las organizaciones sociales que se encuentran en este momento en protesta, pues la solución y que podamos todos volver a nuestras actividades normales y que se encuentre sobre todo justicia social, que es lo que todos esperamos en este caso. La ponencia que se me ha solicitado se efectúe dentro de un programa de réplicas, es decir, este fue un curso que fue dado a ciertos asistentes a nivel nacional en torno a las buenas prácticas que se recomiendan por Naciones Unidas, la Oficina precisamente contra el Crimen Organizado de Naciones Unidas para combatir a la delincuencia organizada. Yo quiero partir de un punto, sé que en este grupo de asistentes como participantes se encuentran jueces, se encuentran secretarios, asistentes o ayudantes judiciales, entiendo que también habrá fiscales. Lo importante es que desde el aspecto judicial se entienda que el juez no lucha contra la corrupción. O sea, ese es un error, lamentablemente, inclusive el nombre de la nueva unidad que se ha creado, considera esta autoridad, es un error, porque el juez no puede luchar contra la corrupción, porque si esa fuera su bandera, pues pierde el rol imparcial que debe tener en el ejercicio de la jurisdicción y en la aplicación de la ley, que es lo que a él le compete. Aplicar la ley, aplicar la Constitución, los instrumentos de derechos humanos, garantizando un proceso debido, garantizando un proceso justo. Ello implica que no podrá un juzgador sacrificar para luchar contra la corrupción las garantías de debido proceso.
Por eso es importantísimo que se tenga esto primero, que claro, eso no fue lo que se nos dio en el curso por Naciones Unidas, pero este es mi criterio particular como juzgadora. El juez no puede luchar contra la corrupción, el juez debe aplicar la ley y la Constitución. Y sobre la base de eso y de los hechos que se le presenten en un proceso, emitir una decisión que corresponda, garantizando, como se ha dicho, ese debido proceso, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva principalmente. Pero lo importante que debemos tener es ubicarnos en los dos escenarios. ¿Sí? ¿Cómo se puede luchar contra la corrupción desde el ámbito jurisdiccional, judicial, y luego la lucha de la corrupción para la investigación del delito? Por eso es importante sitiarnos en esos dos escenarios y espacios, porque son diferentes actores con diferentes visiones y con diferentes funciones. Desde el ámbito jurisdiccional, insisto, lo importante será actuar bajo los principios que se han indicado: seguridad jurídica, legalidad, tutela judicial efectiva de derechos, aplicar la ley, la Constitución, los instrumentos internacionales bajo un debido proceso sustancialmente. Pero el juzgador debe conocer. Si el juzgador no conoce sobre las técnicas de investigación especiales, los convenios internacionales para la lucha contra el crimen organizado, pues difícilmente ese juzgador va a poder realizar una decisión adecuada dentro de un proceso penal. Y si un fiscal o un agente de investigación policial no conoce cuáles son los límites que le da la Constitución y las convenciones o instrumentos internacionales para la investigación de crimen organizado, también se van a producir esos conflictos que al final del día deben ser controlados, limitados y regulados por el juez. En aplicación de este sistema penal o del derecho penal es un freno, es un límite a un ejercicio punitivo que podría resultar exacerbado. Sin duda alguna hay que luchar contra la corrupción, pero no puede, bajo esa bandera, sacrificarse los derechos de los justiciables en los procesos penales. Eso es lo que debe quedar siempre muy claro. Y para que sea un proceso bien llevado, con una decisión justa, lo que se necesita es ahondar en el conocimiento, tanto como entes judiciales, decidores en el ámbito jurisdiccional, como aquellos que intervienen en el ámbito de investigación, refiriéndome directamente a fiscales y los agentes de policía que son quienes los acompañan. Me voy a permitir en este momento, doctor Flores, creo que ya estaba habilitado, compartir pantalla para empezar con la exposición. Adelante, doctor. De igual manera, se les recuerda a los participantes, en estos momentos ya tienen en el chat el link de registro de asistencia. Por favor, accedan al mismo para registrar su asistencia. Ahí se puede visualizar, doctora. Puede continuar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Solo quiero, exacto, para poder... Hacemos esto arriba y allí está. Perfecto. Bueno, les he preparado una presentación tratando de encontrar la mayor información en torno a las buenas prácticas contra la delincuencia transnacional organizada, aquella que se ha entregado por las Naciones Unidas para Iberoamérica y para el mundo, y aquello además que está íntimamente ligado, relacionado con nuestro ordenamiento jurídico en este ejercicio que me ha permitido plantear. Espero que encontremos las respuestas a muchos elementos en el que se van a evidenciar muchas falencias de nuestros sistemas y cómo se podrían, bajo esas buenas prácticas, mejorar nuestro procesamiento de este tipo de infracciones que son especiales. Entonces, vamos a partir por una definición importantísima. Cuando hablamos de la delincuencia organizada, es importante partir de una definición que nos dan las Naciones Unidas en la Convención contra el Crimen Organizado. Entonces, es un grupo delictivo organizado el que está estructurado. Hablan de 3 o más personas, desde allí ya parte la definición de grupo, que debe ser permanente en el tiempo o que exista durante un cierto tiempo, y tiene además que actuar concertadamente para cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en esta Convención de Crimen Organizado. Ya vamos a analizar cuáles son los definidos delitos graves, para obtener ya sea directa o indirectamente beneficios económicos u otros beneficios de orden material. Entonces, un grupo delictivo organizado parte de la existencia de 3 personas que sean con cierta permanencia o duración en el tiempo, con actuaciones concertadas para cometer delitos graves. Vamos a analizar, según la misma convención, cuáles son esos delitos graves, ¿sí?
Para las Naciones Unidas, un delito grave es el que tiene al menos una pena de 4 años. Pero nosotros vemos que en nuestro Código Orgánico Integral Penal, la mayor parte de infracciones supera los 3 años de privación de libertad, pero no bajo esta circunstancia podría constituirse de manera específica un delito grave, porque la misma convención, ya más adelante, hace referencia específica a delitos como tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, lavados de activos, defraudaciones tributarias, delitos de corrupción. Sobre estos, este grupo, este esquema de delitos es que se constituye el crimen organizado de manera sustancial. Vamos con el tema del tráfico de drogas. Nosotros sabemos, nuestro país está en este momento evidenciando una crisis terrible precisamente por las organizaciones criminales que en el negocio del tráfico ilícito de drogas están luchando por mantener un control de los espacios, de los mercados, y esto ha llevado a una serie de otros crímenes, asesinatos, vía sicariato, están siempre las tenencias ilegales de armas y otros crímenes a los que se suman las extorsiones y demás, todo bajo esta organización delictiva con fines de tráfico de drogas. Y es que es un negocio muy rentable en el mundo. Me permití sacar las cifras del 2021 que nos presenta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, que nos habla de la cantidad de personas que consumieron drogas en el mundo. 275 millones de personas en el mundo consumen drogas. Y de esas 275 millones de personas, quiero que se imaginen la cantidad de seres humanos que tienen problemas con el consumo de drogas. De esos 275 millones, 36 millones sufren trastornos por ese consumo, problemas de adicción y trastornos graves. Por ello es que es un negocio tan rentable. Nosotros en nuestra Constitución de la República hemos establecido que el consumo de sustancias, la narcodependencia, es un problema de salud pública y que debe luchar el Estado por la prevención y luego por la sanción de las personas que afectan a este bien jurídico que es la salud pública. Los mercados de drogas tuvieron una leve pausa cuando se produjo la pandemia, a los comienzos de la pandemia. Hablamos de inicios del 2020. Pero después de los primer trimestre del 2020, los primeros meses del 2020, se desencadenó, se aceleró el tráfico de drogas a nivel mundial. Y Ecuador es testigo de esa crisis, de ese desencadenamiento, de esa aceleración del tráfico de sustancias en el Ecuador y en el mundo. Nuestro país es un país de tránsito. Nuestro país es nuestro país es un sitio en el que la droga se pasea para distribuirse en el mundo. Encontraron nuevos mecanismos, los delincuentes, las organizaciones delictivas, el tráfico de drogas, aviones privados. Nosotros hemos visto cómo en estos últimos meses y en estos 2 últimos años se han encontrado varias avionetas, precisamente donde se realizan los traslados, porque insisto, nuestro país es un país de paso. Han mejorado la entrega de sustancias, evitando el contacto directo entre el expendedor y consumidor. Utilizan este sistema de delivery que también se acrecentó con el tema de la pandemia, ahora utilizado para el expendio de sustancias. Se adaptaron los traficantes a los cambios del entorno y a las circunstancias de pandemia y ahora está acelerado el tráfico de sustancias en el mundo. Este, que es un negocio tan rentable, es uno de los principales o de las principales fuentes del crimen organizado. La razón de ser del crimen organizado generalmente es el tráfico de drogas. Y con el tráfico de drogas, otras infracciones que vamos a ver se encuentran también vinculadas, como el tráfico de armas y luego también el lavado de activos para tratar de que esos dineros obtenidos de esa manera ilícita pues puedan tener cierta validez en el mercado y en el sistema financiero. Cuando les hablaba de lavado de activos y también la defraudación tributaria, la Convención contra el Crimen Organizado hace su definición de lavado de activos. No todos los ordenamientos jurídicos en el mundo acogen de manera estricta estas definiciones de lavado de activos. Nuestro Código Orgánico Integral Penal sí lo hace, inclusive es mucho más explícito. El tipo penal de lavado de activos es demasiado extenso en cuanto a las conductas y verbos rectores que constituyen esta infracción, pero recoge de manera integral lo que las Naciones Unidas establece. Primero, la conversión o la transferencia a sabiendas de que esos bienes son productos de un delito, para ocultar o para disimular ese origen ilícito de los bienes, para ayudar a los miembros de la organización o a cualquier persona que esté involucrada en un delito
a eludir la consecuencia jurídica de esa infracción. También está la ocultación, la disimulación de la verdadera naturaleza, tanto de origen, de ubicación, disposición y movimiento de esos bienes, o inclusive del legítimo derecho de esos bienes, a sabiendas de que esos son producto de un delito. Está la adquisición, la posesión, la utilización de bienes a sabiendas de que cuando se receptan los mismos son producto de un delito. La participación en cualquiera de los delitos que hemos indicado, de las conductas indicadas, así como a la asociación o la confabulación para cometerlos, o el atentado o intento de cometerlos, o la incitación, facilitación o asesoramiento para su comisión, constituyen infracción que debe ser castigada. Insisto, esto que definió Naciones Unidas en esta Convención contra el Crimen Organizado sí se recoge de manera integral en nuestro Código Penal. ¿Por qué es importante encontrar en la definición del lavado de activos, y luego también ya veremos de la defraudación tributaria, esta convergencia entre lo que es el instrumento internacional que ratifica nuestro Estado para que se haya instaurado o incorporado en nuestro sistema jurídico? Porque de eso se trata la ratificación de un instrumento internacional. Debe ser incorporado al ordenamiento jurídico, precisamente para poder de manera efectiva luchar contra ese problema del mundo que es el crimen organizado. Cuando hablamos de lavado de activos, no olvidar que el principal conflicto que se presenta en el mundo es la cantidad de dinero que se mueve de un origen ilícito, producto de delitos, en el sistema financiero, en el mercado, en el comercio, y que es difícilmente detectable gracias a que cada vez más y trascienden las fronteras las organizaciones criminales, precisamente para darle el carácter lícito a esos dineros obtenidos producto de los delitos. Es difícil porque utilizan precisamente las herramientas que les da el derecho, la configuración de fideicomisos, de empresas, sociedades, todo ello para lograr esconder ese dinero, mover ese dinero y luego darle ese carácter ilícito a través de las adquisiciones, del uso de testaferros y demás conductas en las que se implica este lavado de activos. Si no se lavara ese dinero, no podría ser empleado, utilizado por el crimen organizado. Entonces, por eso es importantísimo que se haya recogido en nuestro ordenamiento las definiciones que se ha dado por las Naciones Unidas. Luego vamos al tema de los delitos de corrupción. Nosotros les tenemos bien identificados. Está el peculado, el enriquecimiento ilícito, la concusión, el cohecho. Para las Naciones Unidas se definen en estas conductas: la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde o que produzca un propio provecho o el de una tercera persona o de una institución o entidad, para que ese funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Y luego está la solicitud o la aceptación de un funcionario público de esos beneficios indebidos para beneficiarse él o una institución, para que se abstenga o actúe, o se abstenga de actuar o actúe contrario a las funciones oficiales debidamente establecidas en la ley. Así de básica es la definición de los delitos de corrupción. Insisto, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro COIP, ha establecido de manera específica cuáles se encuentran dentro de este acápite de delitos de corrupción: el enriquecimiento ilícito, que lo cometen los funcionarios públicos, generalmente está ligado al funcionario público. Está el peculado, como ya hemos indicado, que también puede ser cometido por privados según la Constitución, y obviamente por funcionarios públicos en diferentes conductas o verbos rectores. La concusión y el cohecho, en las que básicamente se encuentran estas conductas: pedir dinero para dejar de efectuar, abstenerse de efectuar o realizar algo contrario a la ley, como siendo un funcionario público, o solicitar directamente a la persona o a la institución un beneficio para dejar de actuar o actuar contrario a la ley como funcionario público. ¿Por qué es importante que se encuentren definidos, como lo están en el ordenamiento jurídico, los delitos de la corrupción? Porque el crimen organizado actúa porque el Estado, a través de sus diferentes funcionarios en las diferentes dependencias, y usualmente en las dependencias públicas, permiten que allí se funda, que allí se concentre, que allí se lave dinero, que allí se defraude al fisco, que allí se cometan infracciones ilícitas,
a través de la permisión de los delincuentes de la comisión de infracciones sin sanción. Sancionar a un funcionario frente a la comisión de una infracción, un funcionario público, resulta de relevancia cuando ese funcionario ha actuado en beneficio de una organización criminal. Intervienen beneficiando a la organización criminal los agentes de policía, los agentes fiscales, los agentes de investigación, los jueces. Por ello es importante que se establezcan las diferentes conductas en el tipo penal y luego que se establezcan las sanciones frente a esas infracciones para que genere ese fin que tiene el derecho penal, que es el de la prevención general, que a través de la sanción de las inconductas se evite la comisión de nuevos delitos en ese sentido de corrupción. Porque los tentáculos del crimen organizado participan, se han permeado en las instituciones públicas a todo nivel, a todo nivel. Estos como los delitos más importantes que las Naciones Unidas identifican como estos delitos graves contra los que hay que luchar. Delincuencia transnacional organizada ligada a estos delitos que hemos identificado. Repetirlos para no olvidarnos, estamos con el tráfico de sustancias, el lavado de activos, defraudaciones tributarias, de la delincuencia organizada, asociaciones ilícitas, delitos de corrupción. Ahora, estas infracciones se establecen o se requiere tengan un procesamiento diverso en el proceso investigativo. Se requiere de técnicas especiales para su investigación. Estas técnicas están recogidas en esta Convención de Palermo o Convención contra el Crimen Organizado, intervención de comunicaciones, entregas vigiladas, agente encubierto, agente revelador. El agente revelador no tenemos en el COI, pero está en la Convención de Palermo que hemos ratificado. Informante, cooperador eficaz, la asistencia internacional. Vamos a analizar los problemas que se presentan en cada una de estas técnicas especiales de investigación que impiden precisamente que se obtengan los resultados que se espera de esa lucha contra el crimen organizado. Vamos a arrancar con la intervención de las comunicaciones, ¿sí? En la práctica, estamos hablando del mundo, se requiere autorización judicial. ¿Sí? Esto casi generalizado en el mundo. No se actúa una interceptación de comunicación sin una autorización judicial. Así funciona en el Ecuador también. Proviene, y esta interceptación de comunicaciones en ciertos países es de oficio, en nuestro país no puede ser de oficio, solamente a petición de fiscalía. ¿Y en qué consiste? Hay que hacer una escucha material, compilación, custodia de las comunicaciones telefónicas, de las comunicaciones a través de correos electrónicos, de medios telemáticos. ¿Quiénes participan en esa escucha, compilación y custodia? Los agentes policiales generalmente, que son quienes cooperan con el ente fiscal en la investigación, ¿sí? Estos requerimientos para obtener las interceptaciones telefónicas o de los otros medios de comunicación suelen, y así nos pasa en nuestro país, realizarse por escrito y son autorizadas por un juzgador también por escrito. Entonces, ha identificado Naciones Unidas que esa formalidad, ¿sí?, entorpece la celeridad y la eficiencia de la investigación de este tipo de hechos. Sobre todo si se analiza la forma de comunicación del crimen organizado. A través de los medios telemáticos, las comunicaciones y las disposiciones son inmediatas. En el caso de la justicia, con la intervención fiscal y judicial, las formalidades excesivas entorpecen la celeridad y la eficiencia de las investigaciones. No se quiere decir que no exista una adecuada motivación de la petición, ojo, porque eso es elemento sustancial, así lo exige la Constitución, porque lo que partí diciendo en mi intervención, no se puede sacrificar los derechos del justiciable y las garantías de debido proceso versus la lucha contra la corrupción y la eficiencia en la lucha contra la corrupción. Pero lo que sí se puede hacer es mejorar los mecanismos, los medios, para que se realicen las peticiones debidamente motivadas y estas sean entregadas, esas autorizaciones sean entregadas con mayor celeridad. Y en la práctica, ustedes no me van a dejar mentir, estamos hablando con jueces a nivel nacional y sus equipos operativos y también fiscales que están en esta sala. A veces llegan las peticiones solicitando la interceptación de comunicaciones a las unidades judiciales y pueden tomar días o semanas en ser atendidas debido a la gran carga procesal, porque está de intermedio el papel y la entrega de una tercera persona de ese papel al juzgador para que resuelva. A excepción de los actos urgentes que en flagrancia generalmente los resuelven
en pocas horas. Pero esa no es la tónica del 100% de los casos. De allí que es una sugerencia, una buena práctica que ya vamos a ver al final de estos problemas que se identifican, utilizar los medios tecnológicos para garantizar la celeridad sin sacrificar, como he dicho yo, el debido proceso jamás. Luego de esta interceptación de comunicaciones, como hemos indicado, está también esta técnica en nuestro COIP. Esta inclusive no solo se utiliza en el crimen organizado, vale decir que en el Ecuador esta es una técnica que se utiliza para cualquier infracción penal, pero debería ser específica o con un tratamiento especialísimo para el crimen organizado. Luego tenemos la entrega vigilada, y sobre la entrega vigilada, pese a que existe desde el 2014, creo que no se deben contar ni con los dedos de una sola mano los casos de entrega vigilada en el país. En la mayoría de los estados, esta técnica de investigación le corresponde a fiscalía, no hay autorización judicial en algunos estados, en otros sí. En el Ecuador no requiere autorización judicial, es solo la fiscalía quien autoriza que se haga una entrega vigilada o controlada y también decide cuándo termina la entrega vigilada, y ahí sí acuden a un juzgador para solicitarle que se dé la detención de los partícipes y la incautación de los elementos, instrumentos o sustancias del delito, ¿sí? Generalmente, cuando ya se evidencia que hay algún peligro a la vida o a la integridad de los funcionarios, de los agentes encubiertos o de los informantes que están interviniendo en esta entrega vigilada, en esta operación especial. O también cuando se busca asegurar la detención de los partícipes directos en el momento más oportuno de esa situación delictiva que se está vigilando. Porque, ¿qué es la entrega vigilada? Es permitir como Estado que se cometa una infracción a nuestra vista. Nosotros estamos en vista, en seguimiento de la infracción que se está cometiendo, y vamos a referirnos a una trata de personas, por ejemplo. Hemos identificado al grupo que recluta a las personas con las que se va a hacer trata de personas con fines de explotación sexual. Y hemos identificado que a esas personas las trasladan hacia otro estado, por ejemplo. Hemos identificado quiénes son las que les custodian, quiénes son las que les mantienen secuestradas, digamos así, contra su voluntad, y luego quiénes son quienes proceden a hacer la entrega de las personas para que salgan del país con fines de explotación sexual. Todo esto se da o se puede dar con la vista, con la anuencia estatal, pero esa entrega que es vigilada culminará cuando se pueda detener a los partícipes, a los cabecillas, o cuando se haya puesto en riesgo la vida de alguna de las víctimas o de los agentes encubiertos o de los informantes que estén formando parte de esa entrega vigilada. Y se puede hacer en cooperación internacional, es decir, si hay un crimen transnacional, como es el de trata de personas, o tráfico de migrantes, de un estado hacia otro, entre ambos estados a través de la cooperación internacional, que vamos a ver adelante, es otra técnica de investigación. ¿Cuántas entregas vigiladas formalmente autorizadas por fiscalía se efectúan en el país? He dicho, no se pueden contar ni con los dedos de una mano. Es una técnica que, pese a que está desde 2014, no es empleada, y aunque podría ser muy útil, nos permitiría encontrar a los cabecillas, a los líderes, o al menos a los mandos medios de las organizaciones delictivas. Lamentablemente, en nuestro país, en cuanto a la lucha del crimen organizado, nos quedamos cortos, porque nos hemos encontrado satisfechos con la aprehensión del que almacena, de las drogas, con la aprehensión del que expende las sustancias a mínimo medianas escalas, al que transporta las sustancias, al chofer, y no ahondamos más, si se hiciera a través de la entrega vigilada, a todo el proceso para la desarticulación de esas organizaciones delictivas. ¿Sí? Existen otros sistemas en los que estas entregas vigiladas requieren de autorizaciones judiciales previa petición fiscal. He dicho, en el país no se requiere una autorización judicial. Es fiscalía quien podría coordinar, porque deben intervenir agentes de Estado, me refiero a agentes policiales, en la entrega vigilada, pero para frustrar las entregas o lograr las capturas de los cabecillas o mandos altos de organización delictiva, lamentablemente no es una técnica muy empleada en el país. Es una herramienta que está y que no se ha empleado. Tal vez falta coordinación y conocimiento. Después tenemos el tema del agente encubierto. Y también es una técnica de investigación para el crimen organizado de la que no hemos hecho uso en manera debida. En el Ecuador no es empleada de manera continua. Yo, como juzgadora desde hace 10 años, debo decir que desde
que está en vigencia el COIP, no he conocido un solo caso penal, uno solo, en el que se haya actuado con un agente encubierto. Uno solo. 10 años de juzgadora penal. Y con el COIP llevo 8 años y no ha existido un solo caso con agente encubierto. Y yo creo que esa es una realidad que se replica a nivel nacional. ¿Qué pasa con el agente encubierto? Algunos requieren autorización solo de fiscalía. Ese es el caso del Ecuador. No requiere autorización judicial, solamente una orden fiscal. En otros casos, inclusive en otros países, ni siquiera la orden fiscal interviene directamente en la policía. En nuestro país sí se requiere que sea el fiscal el que organice, disponga este agente encubierto y no se requiere, como he dicho, una autorización judicial. Pero ¿qué características sí confluyen en todos los casos? Primero, que quien es agente encubierto es un agente de seguridad del Estado, dígase un agente de policía. ¿Sí? Primero eso. ¿Quién puede ser agente encubierto? Solo un policía. No puede ser agente encubierto el funcionario de la fiscalía, no. Tiene que ser un agente de Estado, un policía. ¿Para qué? Tiene por objeto que se involucre en la organización criminal, para que identifique primero sus participantes, reúna información, recoja antecedentes de la investigación. Él actúa en el marco de la investigación de crimen organizado porque es para eso que existe, ¿no? Para una técnica especial para investigar el crimen organizado. Y solo puede actuar dentro de ese marco y de esa investigación. Recordemos que el agente encubierto no puede convertirse en un agente provocador de la comisión de delitos. Sí, él solo puede involucrarse en la organización criminal, identificar participantes, reunir información. Suele suceder que la gente que se encuentra encubierto llega a cometer ilícitos para continuar formando parte de la organización criminal, caso contrario sería fácilmente detectado o descubierto y podría correr riesgo su vida. Sobre esos delitos se no recibirá sanción en cuanto, siempre y cuando no sean más graves que la investigación de crimen organizado que él está efectuando, que el delito por el cual se está realizando su disposición de agente encubierto. Entonces, si él participa en un delito de sicariato, por ejemplo, de muerte por pago, evidentemente por eso sí habrá de responder. Pero si él participa en la entrega, distribución de sustancias ilícitas, por ejemplo, que forman parte de la organización delictiva, en ese sentido, sobre eso él tendrá impunidad y protección como agente encubierto. Claro que siempre y cuando se informe, porque eso es parte de la agencia encubierta, se informe a quién, al fiscal, las actividades que va a efectuar dentro de un marco de su seguridad, ¿no? Porque no es, él actúa por un tiempo determinado, el plazo se lo establecerá el fiscal, con ciertas actividades determinadas y deberá presentar reportes e informes al fiscal en la investigación sobre lo que se está ocurriendo dentro de la organización criminal. Hay tiempos máximos de 2 años para que opere un agente encubierto en una organización criminal. No más de 2 años. Vamos con el agente revelador. Este no está en el COIP, está en la Convención de Palermo, que es ratificada por el Ecuador, así que bien podría emplearse el agente revelador. El agente revelador también es un agente policial o de seguridad que simula ser un comprador de sustancias, de drogas tóxicas, de sustancias ilícitas, para lograr que se exhiba y se manifieste el expendio por parte del vendedor, ¿no? Se diferencia del agente encubierto porque no busca introducirse en la organización delictiva o en la agrupación criminal. Él solamente busca que se manifieste la entrega de la droga para que se produzca la aprehensión del vendedor, fingiendo él ser un comprador o adquirente de sustancia. Ese es el agente revelador. Insisto, no lo contenemos esta figura en el Ecuador. En los países en los que sí funciona y sí está reconocido en sus legislaciones penales, las determina el Ministerio Público o la Fiscalía de manera exclusiva sin autorización judicial. Vamos con el tema de los informantes, ¿sí? La policía en todas sus partes, bueno, pongamos en un porcentaje muy elevado de sus partes policiales, arranca con la frase, por información reservada se llegó a tener conocimiento de, y empieza a narrar que se va a vender sustancias en tal lado, que se iba a hacer tal situación de entrega de armas o que se iba a hacer tal situación de robo. O sea, la policía tiene informantes, pero formalmente no son informantes. O sea, la policía recibe información reservada y la información reservada se emite por un informante. Pero ¿por qué digo que no es formal? Porque si fuese formal,
ese informante está identificado. ¿Por qué? Porque para fines de proceso, el informante debe comparecer a dar testimonio sobre la información que dio paso a que la policía realice una intervención. E inclusive se exige, y así está en la Convención de Palermo, que ya vamos a ver en las buenas prácticas, que se creen listados y registros de los informantes. Es más, en ciertos estados, se les paga a los informantes por la información que entregan. En el Ecuador esto formalmente no existe, aunque la policía inicia sus actuaciones a través de la información reservada de entre. Entonces, lo importante, los informantes entregan información a los agentes de policía generalmente. Es importante verificar la credibilidad y la licitud de la información que aportan. ¿Por qué es importante? Porque si el informante es el miembro de otra organización criminal que nos revela la información para bajarse la competencia, nosotros estamos siendo parte del beneficio de otra organización criminal en perjuicio de otra. ¿Me hago entender? Es como los choneros me entregan información para que yo ataque a los chone-killers o a los tiguerones o a los lobos, para que yo aprenda su droga, incaute sus armas. Entonces, si yo obtengo información de otro delincuente o de otro miembro de una organización criminal, le estoy haciendo el juego a esa otra organización criminal para ubicarse mejor en el comercio y en el estado criminal. Entonces, por eso es que creo que está actuando nuestros agentes de policía con las mejores intenciones, entre comillas, digamos, no sé si será siempre en todos los casos, haciendo uso indebido de la figura de los informantes sin que obviamente les identifiquen, sin que luego tengas información, porque precisamente y en la mayor parte de casos provienen de esta fuente ilícita, es decir, la competencia del crimen, de las organizaciones criminales. Entonces, lo recomendable es siempre que exista la herramienta bien empleada con un registro del informante adecuado para que, de ser el caso y con las protecciones debidas, inclusive con la protección de identidad, pueda comparecer a rendir declaración en juicio, porque puede ocultarse su identidad, pero puede comparecer a rendir declaración en juicio y brindar la información para que no se convierta en una actuación arbitraria la de la policía, insisto, siguiéndole el juego tal vez a otra organización criminal también delictiva. Con el cooperador eficaz. Esta es una figura, en cambio, que en nuestro país desde el 2014 se convirtió en el boom. Todos los que se encuentran involucrados en un crimen grave o en una delincuencia organizada buscan a toda costa que se les considere un cooperador eficaz. Sabemos que en el COIP se establece que para que sea un cooperador eficaz, la información debe ser verificable, la información que él nos otorgue debe ser verificable, ¿no? En los diferentes estados, en las legislaciones, tiene diferentes nombres este cooperador eficaz. Es el arrepentido, se denomina en otros informante, delator compensado, etcétera. La comprensión se dificulta ya que no existe en Latinoamérica, ni siquiera en Iberoamérica, una definición homogénea del instituto. Eso es un obstáculo. Debería tener una denominación única. En la Comisión de Palermo se llama cooperador eficaz. Y así deberíamos, así lo incluimos en el Ecuador, así debería llamarse en todas las legislaciones. También es diferente la consecuencia en el tratamiento del cooperador. En unos les perdonan totalmente la comisión de la infracción si la información que han entregado es verificable y permite destruir una organización delictiva. En nuestro país es una rebaja de pena y mayor será la rebaja de pena si nos permite desarticular la organización criminal. Entonces, a veces la información que entrega el cooperador eficaz realmente buscando un beneficio, ya sea de no sanción o de rebaja de pena, desvía el objeto de investigación solo para acogerse a los beneficios. Entonces, qué importante es, ya vamos a ver en las buenas prácticas, que el fiscal, porque esta cooperación eficaz es una en la que no interviene el juez, es el fiscal con la defensa, con el procesado, que reciben esta información del cooperador eficaz, no se deje meter gato por liebre, ¿no? Y que efectivamente pueda efectuar la verificación de la información que
es entregada para poder considerar otorgarle un beneficio a este cooperador. Nosotros ya los jueces nos enteramos del cooperador cuando estamos ya en el momento del juicio, de hecho, de la información del cooperador en el juicio. Aunque no se revela ni siquiera en la audiencia preparatoria lo que en un sobre se establece como elemento de la cooperación. Vamos al tema de la asistencia internacional, que es uno de los puntos más álgidos que encuentra las Naciones Unidas como problemas para la lucha contra el crimen organizado, porque es crimen organizado transnacional lo que estamos nosotros tratando de erradicar. ¿Por qué es lento? La asistencia internacional es lenta. En todos los estados se produce el mismo problema. Y más grave se presenta este conflicto de la lentitud cuando las investigaciones, o en nuestro caso las instrucciones, tienen plazos muy cortos. Ustedes conocen, nuestra investigación por delitos de hasta 5 años puede durar 1 año, y en delitos mayores de 5 años, 2 años. Y la etapa de instrucción, 90 días. Y si es flagrante, 30 días. Entonces, los tiempos cortos de investigación, si tenemos que buscar una asistencia internacional, la lentitud en la que se encuentran inmersos impide que se llegue a tener la información. Las investigaciones fracasan y se genera impunidad. A veces se produce porque hay discrepancias en la terminología, son situaciones e instancias heterogéneas o diferentes. Las autoridades que intervienen suelen ser también dispersas, ¿sí? Ya vamos a identificar en el Ecuador ese problema sin duda alguna. Hay dificultad inclusive para identificar las autoridades que deben intervenir y se lanzan la pelotita de una autoridad a otra. Los medios de transmisión de las solicitudes de asistencia internacional también son lentos. En nuestro país interviene la Corte Nacional, interviene el Departamento de Asistencia Internacional, de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, y ese es un tema, el de asistencia internacional, sobre el cual no existe mayor formación por parte de jueces y de fiscales. Entonces, realmente, el problema que se presenta en asistencia internacional redunda en la dispersión de autoridades que intervienen, como hemos dicho, interviene hasta la Cancillería, existe problemas inclusive en los medios de transmisión de la solicitud, como hemos identificado, y está el desconocimiento sustancialmente de esta institución de asistencia internacional. Si me permiten, en el informe que presenta Naciones Unidas, se señala, por ejemplo, entre los conflictos más grandes de la asistencia internacional, el tema de el lenguaje, de la transcripción a otros lenguajes, de la identificación de los mismos tipos penales, precisamente debido a que se utilizan tipologías o palabras diferentes en los diferentes estados, y si no existe coincidencias, no suele darse paso a la asistencia internacional en el estado que recibe la petición. Entonces, este desconocimiento primero de los mecanismos de cooperación internacional, tanto de fiscales como de jueces para materia de delincuencia organizada, se convierte en uno de los primeros obstáculos. Aunque ha buscado Naciones Unidas por realizar procesos de formación, de capacitación, no son suficientes y no llegan a todos. Se ha dicho que tener unidades especializadas contra el crimen organizado permitirá que estos conocimientos y esta asistencia internacional pueda llevarse de mejor manera. Esperemos que ese sea el resultado de la creación de esa nueva unidad que se está procurando iniciar en agosto de este año. Esperemos que ese sea el resultado. Porque también se ha visto que en estados en los que, Argentina, por ejemplo, en los que se crearon estas unidades especiales contra el crimen organizado, se produjo una suerte de unos, como decimos acá, los jueces top, ¿no? Los eruditos, muy pocos, sí, formados y capacitados generalmente por agencias estatales extranjeras, como en el caso parece va a intervenir la Embajada Americana, pero que al ser pocos, primero colapsan con la cantidad de casos, colapsan. Y después de que el colapso está que la presión que se le genera desde los medios, desde los organismos extranjeros que les avalan o que les forman o capacitan, o que a veces, como en el caso de Ecuador, ponen el dinero para la formación de la unidad,
de las mismas fiscalías en la investigación se convierten en ellos no en un límite al poder punitivo, sino más bien en formar parte de ese poder punitivo. Entonces, se ha visto que no necesariamente fue un éxito la creación de unidades especializadas. Esperemos que eso no nos pase en el Ecuador y que sea un éxito. Que estén bien formados, porque los principales problemas están en la falta de conocimiento de fiscales y de jueces en materia de asistencia internacional. En estos temas, como hemos dicho, de crimen organizado sustancialmente. Hay también problemas en la asistencia internacional desde el aspecto del acceso a los datos de identificación y que son públicos. Entonces, se producen dificultades, se producen retrasos para obtención de datos que realmente son básicos, que son sobre la identificación de personas, de sociedades, de bienes o de empresas, que se radican en otros países. No debería ser tan dificultoso, tan engorroso tener acceso a esta información si estoy dentro de una investigación de crimen organizado, porque son datos públicos que se han radicado, sí, fuera de mi frontera, es decir, en otro país. Para conocer de esa información que se ha radicado en otro país, es urgente, es imprescindible que la autoridad judicial del otro estado, al que se le hace el requerimiento, realice la entrega de la información de manera inmediata. Porque yo podría acceder a la información de manera inmediata, pero como está radicada en otro estado, tengo que hacerlo a través de asistencia internacional para darle la validez. Pero lamentablemente, entre el desconocimiento, los retrasos, se provocan los vencimientos de los plazos de investigaciones y con esto la impunidad y la ineficacia, aunque es información de acceso público. Además, se puede establecer que al no ser una información confidencial, no debería ser de difícil entrega. Es más, debería poder ser compartida de manera directa entre fiscales en el marco de una investigación y una cooperación internacional frente a la lucha del crimen organizado. Lamentablemente, como se ha dicho, hay una falta de sensibilidad que también nace de la falta de conocimiento. Hay también dificultades en cuanto a los servicios de interpretación y de traducción. Ese también es de los principales problemas del mundo en las asistencias internacionales, porque las traducciones, las solicitudes de auxilio que deben transformarse a otros idiomas o transcribirse a otros idiomas provocan retrasos, o inclusive hay problemas de calidad de las traducciones, son imprecisas. Entonces, esta ausencia de acceso a intérpretes o traductores frente a casos tan importantes de crimen organizado debería ser solventada precisamente por organizaciones como las Naciones Unidas, por ejemplo, que hacen constantemente una entrega de recursos para que este sea un fenómeno con el que se luche en el mundo. Deberíamos contar con estos traductores, con esos intérpretes a disposición del mundo en las investigaciones penales de manera gratuita, con la calidad que se requiere para que no exista imprecisiones en las traducciones y se den las traducciones de manera rápida y sin retrasos. Como decía, debe darse un intercambio espontáneo de información, sobre todo en estos casos de delincuencia organizada, como hemos dicho, pero precisamente entre la remisión de la información y el envío a través de documentos, de papeles escritos, que van de una entidad a otra, que pasan de varias manos, es que se producen las demoras cuando ahora la comunicación, como estamos en este momento, estamos a nivel nacional compartiendo en esta sala de Zoom. Las comunicaciones, la información puede darse de manera inmediata con solo un clic a través de las conexiones que nos permite las telecomunicaciones y el Internet. Lamentablemente, nosotros estamos en retraso frente a la delincuencia organizada que sí emplea todos los medios tecnológicos de la mejor manera. Y como les dije al principio, en la pandemia se encontraron mejores mecanismos para traficar y para cometer sus delitos de crimen organizado. Nosotros seguimos teniendo las herramientas, haciendo las cosas como en el pasado. Se presentan conflictos también de jurisdicción. Se suelen provocar conflictos positivos o negativos de jurisdicción. Se pueden inclusive realizar investigaciones paralelas. Los procedimientos que se siguen en cada estado a veces pueden ser diferentes. Hablemos de un sistema acusatorio, de un sistema inquisitivo, de un sistema mixto, puede producir problemas porque los intervinientes son diferentes. Hablemos de un juez instructor en lugar de un fiscal, por ejemplo. Se producen problemas, conflictos de jurisdicción. Se fragmentan las investigaciones y así se produce ineficacia porque la información no se logra encontrar de manera debida porque los actores se pelean mal por la información.
Esto genera problemas de cooperación internacional, se niegan las solicitudes de auxilio basadas en interpretaciones en estos conflictos de jurisdicción que realmente ahondan en una crisis que no debería favorecer al crimen organizado. Siempre dentro del margen de la ley, de la seguridad jurídica, del instrumento internacional que nos permita la cooperación inclusive, podremos actuar. Siempre lo que hace falta es conocimiento y voluntad, sin duda alguna. Como les decía, los obstáculos que se presentan entonces en esta cooperación internacional están en los retrasos, en la falta de respuesta a la asistencia, el desconocimiento de los mecanismos de cooperación internacional, hay escasa formación de fiscales y de jueces en temas de cooperación, este acceso a los datos de identificación que aun siendo públicos se encuentran restringidos cuando se radican en otros estados, dificultades para la interpretación y la traducción, los conflictos de jurisdicción que hemos indicado. Hay tratamientos diferenciados o diversos de las técnicas especiales de investigación, más cuando se tratan de la interceptación de telecomunicaciones transnacionales, por ejemplo. No se están utilizando las herramientas como las videoconferencias, nuevas tecnologías para la transmisión de información o de resultados de las investigaciones, sino que al cursarse papeles de una entidad a otra, lo que se logra es retrasos, que fenezcan plazos y que la impunidad campee. Se da tratamientos en cuanto a la prueba transnacional también diversos. Este tratamiento de la prueba transnacional diversa realmente genera conflicto cuando hablamos del crimen organizado, porque hay diferentes regulaciones de orden procesal, hay diferentes formalidades y garantías en los diferentes estados, tanto para la obtención de la prueba como también para obtención de evidencia y la práctica de esa evidencia o incorporación en un proceso, darle la validez procesal, sobre todo cuando esa prueba se encuentra fuera de mi territorio. Entonces, allí es donde empiezan las formalidades a ser un obstáculo, pero a veces formalidades que son producto de interpretaciones que se realizan por los juzgadores, más no porque efectivamente se encuentren exigidas en algún cuerpo normativo. Entonces, pudiéndose obtener resultados de una asistencia judicial internacional, no se puede obtener la información que se ha obtenido del país que nos ha remitido la información, porque empiezo a limitar por exigir formalidades de la práctica de la prueba para que la misma tenga validez en mi país. Entonces, sobre esto es lo que se habla por Naciones Unidas, debe realizarse talleres de formación e instrumentos y directrices para que no se encuentren tantos obstáculos al momento del tratamiento de la prueba cuando esta proviene de otro estado, de otro país, ¿no? Que no se hagan estas interpretaciones en extenso por los juzgadores, estableciendo formalidades inexistentes para darle la validez a la prueba obtenida en el extranjero. Hablemos de los casos que hemos tenido, por ejemplo, en los que hemos obtenido prueba de afuera. En el caso de Brecht, por ejemplo, nosotros obtuvimos prueba que se practicó una en Brasil, donde se hicieron algunas declaraciones de la organización de Odebrecht que hablaban de cómo habían hecho pagos en el Ecuador a nuestros funcionarios. Recuerden ustedes que allí esas declaraciones que se rindieron en el marco de una investigación penal en otro país, aquí no se les quiso dar el valor a esas declaraciones y se obligó, estableció que esas no podían ser incorporadas al proceso penal en el país porque no habría ejercitado los procesados el derecho a la defensa, a poder interrogar, obtener información del declarante, y se exigió que ellos comparecieran en los procesos que se estaban llevando a cabo en el Ecuador, a través de testimonios anticipados, inclusive algunos se hicieron a través de videoconferencia, pero no se lograron todas las comparecencias ni se logró toda la información. Y ya teniendo practicado un testimonio anticipado en uno de los procesos en el país, se quiso utilizar ese mismo testimonio para otro proceso penal y también se le puso la restricción de que al no haber sido practicado bajo el derecho a la defensa en el otro proceso penal, ese no podría ser empleado como medio de prueba. Realmente existen, considera esta juzgadora, y por eso insistí desde el principio, no se puede sacrificar al debido proceso por la lucha contra la corrupción. Pero sin duda alguna no podemos tampoco
establecer formalidades que no están determinadas en la ley, haciendo interpretaciones erradas en extenso que impiden que se puedan contar con elementos de prueba transnacional para luchar contra un crimen transnacional. Hay que tener también como juzgadores, y bajo la Convención de Palermo tenemos instrumentos internacionales que nos van a permitir, y la misma Constitución, a poder, haciendo ejercicios de ponderación, porque eso es lo que nos va a tocar ejercitar en algunos casos, para tener esa prueba o no en un proceso como válida. Todo será bajo el caso concreto, nada será en abstracto. Los juzgadores tenemos que realizar ese estricto análisis, pero es importante que se tenga en consideración que no podemos realizar exigencias que no se encuentran en la ley para invalidar prueba transnacional, que tan difícil es de conseguir, ¿sí? Y luego está el tema de la dificultad en las investigaciones patrimoniales transnacionales, porque allí es donde también se presenta lentitud. Ahora que nosotros en el Ecuador estamos tras la búsqueda de la recuperación de los activos producto de los delitos de la corrupción, encontramos precisamente que hasta ahora no se ha podido hacer la recuperación de los activos, pese a que en sentencia se ha condenado a la entrega de varios millones a los sentenciados, a los condenados, porque los patrimonios están fuera del Estado, son patrimonios transnacionales. Entonces, que esta información que debe realizarse o que debe obtenerse para poder localizar las cuentas, los bienes en otros países, no encuentren las dificultades y la lentitud que lamentablemente se evidencia en América Latina principalmente. Europa ha mejorado, Europa ha encontrado otros mecanismos y esas son precisamente muchas de las buenas prácticas que más adelante vamos a encontrar. Naciones Unidas identifica deberíamos adoptar los estados, sobre todo latinoamericanos. Porque si no se actúa de una manera expedita para inmovilizar esos bienes o congelar esos bienes, desaparecerán y no podremos recuperarlos. Nuestro problema, el de recuperar los activos de los delitos, no es único, se presenta en toda Latinoamérica. Empezamos con los casos fuertes de Odebrecht y luego en la pandemia los delitos de corrupción y delitos de crimen organizado han escalado, como hemos dicho, de manera exponencial. Y todos están buscando la recuperación de capitales en otros estados. Y lo que no existe es una adecuada obtención de información, y las investigaciones patrimoniales encuentran múltiples obstáculos por la lentitud que se tiene en esta asistencia internacional recíproca que debería existir y que debería ser más ágil. ¿Ok? Vamos ahora con el tema de cuáles los problemas con los lavados de activos, porque esa es otra de las infracciones sustanciales contra las que el crimen organizado encuentra se debe luchar. Entonces, lo primero, que no existe una adecuada conciencia sobre la importancia de un proceso de lavado de activos. Realmente se le ha visto como disminuido, a no considerársele una real amenaza en cuanto a la criminalidad organizada. Y como analizábamos en principio de esta exposición, el crimen organizado requiere lavar sus activos para poder emplear el dinero que obtiene del ilícito, porque no cometen delitos para no obtener beneficio patrimonial. El delito se comete para obtener poder y dinero, y para tenerlo y poderlo emplear requieren lavarlo. Entonces, por eso es tan importante luchar e identificar de manera adecuada y tener conciencia sobre la relevancia del delito de lavado de activos. La redacción diferente en los diferentes estados de los tipos penales y las diferentes sanciones que no se adecúan a las normas de derecho internacional, que no se adecúan a los estándares y recomendaciones del GAFI, también constituyen una dificultad para la persecución del lavado de activos. También está el obstáculo de hacer uso de la prueba indiciaria. Así dice la convención, así habla de las buenas prácticas, prueba indiciaria, que realmente es la prueba indirecta, ¿no? Se está exigiendo prueba directa para la lucha o para el proceso de un delito de lavado de activos, cuando básicamente es factible el uso de lo que se denomina en derecho probatorio la prueba indirecta, que al final constituirá prueba indiciaria de la existencia de la infracción, que sumada como eslabones logrará establecer la existencia de las infracciones y del origen ilícito de esos lavados, de esos dineros activos producto de crimen organizado. Por ejemplo, los tribunales, cuando analizan la prueba, como hemos dicho, en exigencia que sea directa, encuentran como insuficiente las pruebas indirectas, ¿no? Entonces, esto
si encontramos como un obstáculo para la consecución de una infracción, podemos establecer que en todas las infracciones es muy difícil obtener prueba directa. En la mayor parte de las infracciones lo que vamos a obtener es prueba indirecta, de tal suerte que será la valoración del juzgador de esos elementos de prueba, que insisto, la mayor parte provendrán de pruebas indirectas, las que le llevarán a determinar y a construir ese elemento objetivo y subjetivo sustancialmente del delito investigado contra crimen organizado. Además, tenemos el tratamiento del delito de lavado de activos como si fuera un delito común, que no es el caso. Requiere de medios de investigación especializados, como hemos analizado. Se trata de un delito especialísimo que requiere de expertos. La persecución de el origen del dinero ilícito, que según nuestro ordenamiento inclusive no requiere una sentencia que establezca la ilicitud del dinero, pero sí al menos la relación de ese origen ilícito de dinero con el delito que estás investigando de lavado de activos, se convierte en la necesidad de fiscales fortalecidos por adecuado conocimiento, buena formación, pero agentes de investigación también adecuados. Yo analizaba precisamente de los casos de lavado de activos que han llegado a mi conocimiento. ¿Qué falencias tan grandes se presentan a nivel del órgano importantísimo como es la UAFE? Que presentan unos informes, que igual que cuando hace Contraloría sus informes, que parece existe una ausencia de criterio, de conocimientos básicos sobre las actividades financieras, económicas, de responsabilidad penal. Analizaba, yo tuve uno de los casos Odebrecht, cómo se manejaba el tema de las cuentas bancarias. Entonces, yo identifiqué que lo que estaba haciendo esta persona que estaba procesada era lo que yo también hacía con mis cuentas, es decir, mover dinero de una cuenta a otra. Entonces, yo recibo 3,000 de mi sueldo en una cuenta y para pagar las tarjetas o luego pagar hipoteca, lo muevo a otra cuenta bancaria. Para la UAFE, registro doble ingreso, no 3,000, sino 6,000, aunque yo haya movido en mis mismos 3,000 a otra cuenta. Entonces, tengo $6,000 de ingresos durante el periodo que no se justifican porque mis ingresos declarados son de 3,000. Y ya eso genera alertas para los delitos de lavado de activos. Entonces, porque hay realmente una falta de formación y de capacitación y no acuden a los medios de investigación que realmente se requieren para este tipo de infracciones tan especialísimas en las que el conocimiento es, creo yo, el elemento sustancial para la lucha contra el crimen organizado. Mientras sigamos nosotros como estamos, en pañales, seguirá campeando el crimen organizado en el país y seguirán persiguiéndose a veces buscando y a dedo a los enemigos del momento y no a los reales criminales organizados que se encuentran a nivel nacional y transnacional. También está el problema con la aplicación de medidas de orden cautelar, sobre todo transnacional, como hemos dicho. O sea, yo he tenido pocos casos en los que se me ha pedido que ordene medidas para asegurar o comisar o incautar bienes que serían producto de delitos transnacionales. He tenido 2 casos hasta ahora. Se actuaron de manera diligente, ¿sí? Pero la verdad es que cuando nosotros hemos acudido a otros estados a través de los convenios de cooperación internacional, no hemos obtenido a través de las medidas de orden cautelar que los bienes sean retenidos en otros estados para poder recuperarlos, ¿no? Además está estos problemas de acceder a información de bases de datos oficiales. No existen unos mecanismos que les obliguen a transmitir información de operaciones sospechosas a los ministerios públicos fiscales a nivel transnacional, de que debería existir para que se realicen las investigaciones en su momento paralelas y luego en cooperación. Los mecanismos para recuperar activos se están dando a través de acciones que no son penales, lo cual lo convierte en engorroso. En el Ecuador podría considerarse que se están realizando trámites sumarios civiles, porque así se establece en el ordenamiento jurídico. La recuperación, lo que es la fase de ejecución del fallo, ya se aplica con el COGEP, y si es pasado a la resolución antes de la vigencia del COGEP, con el procedimiento civil. Esa recuperación de activos mediante acciones no penales se convierte en engorrosa. Las investigaciones de lavado de activos transnacionales también se ven afectadas cuando los bienes producto del delito se encuentran en otros países, como hemos dicho, por la falencia en la comunicación,
en la entrega de información, en las dificultades de acceso y en el uso de los medios telemáticos que ahora deberían ser empleados para facilitar la búsqueda de la verdad. Hay en el tema de lavado de activos, como he dicho, en el Ecuador, múltiples falencias. El organismo principal, que es UAFET, está falto de formación y esperemos que eso sea ya saneado a través de buenos procesos de formación con esta nueva unidad de crimen organizado que se va a hacer cargo de ese tipo de infracción de manera específica. Y esperemos que en Fiscalía también tengan la debida formación, sus unidades especializadas para que se pueda luchar contra este mal. Bien, ahora vamos a las buenas prácticas de manera muy breve para que veamos qué es lo que se nos recomienda a través de Naciones Unidas que hagamos para que podamos lograr zanjar todos los problemas que hemos identificado a lo largo de esta ponencia, ¿no? Entonces, para el tema de las interceptaciones, recomiendan que los fiscales puedan impulsar con celeridad la tramitación de los requerimientos, como dijimos, que esta inclusive puede hacerse de manera oral, sin perjuicio de que después se entreguen la documentación respectiva, para que por la urgencia de los acontecimientos no se pierdan elementos de convicción y no se frustren los resultados de las investigaciones que se persiguen. Es una recomendación. En nuestro país, lo único que se ha establecido se dé de manera oral es el allanamiento, que se pueda solicitar y otorgar oralmente. Pero aquí se habla inclusive de que las órdenes de interceptación de comunicaciones se las haga oralmente y se entreguen oralmente, claro, con el debido sustento, pero que sean ágiles. Porque se puede perder información relevante, sin duda alguna. También recomiendan que los fiscales directamente o con sus órganos auxiliares participen de manera directa cuando obtienen la información, es decir, en tiempo real, que no se queden solo con la información que les entrega su agente investigador, sino que de ser posible se involucren al momento y en tiempo real en la escucha, análisis y seguimiento de la comunicación que se está interceptando, que tengan conocimiento de primera mano. Es una recomendación también. Para las entregas controladas, aquí se recomienda a los países que se consiga concentrando esta decisión en el Ministerio Público para que disponga la entrega vigilada y que no exista la necesidad de una autorización judicial previa. En el Ecuador, como dije, no existe necesidad de una orden judicial. Esto es una recomendación que en todo caso ya hemos cumplido. También se recomienda a los miembros que forman parte para Naciones Unidas de los Estados de Iberoamérica para la lucha contra la corrupción, que se dote a los órganos competentes de la infraestructura, de los medios indispensables, para que puedan luchar contra la corrupción de manera eficaz, también contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, que sobre los acuerdos internacionales se correspondan los gastos que se realicen en territorio extranjero por las autoridades o los organismos policiales colaboradores. Es decir, que inclusive en esto que es el tema de los gastos económicos de los agentes policiales que se encuentran en cooperación, exista una correspondencia en gastos para que no sea ese un obstáculo para que se luche contra la corrupción, ¿sí? También que exista confianza recíproca, que se aplique los métodos de investigación, los enlaces, los puntos de contacto de manera directa. Se habla inclusive de manejar oficinas de supervisión, de control y de los diferentes ministerios públicos para que sigan trabajando bajo criterios de celeridad, de transparencia, de efectividad y de confianza. De hecho, a raíz de 2021, sí se hicieron a nivel de fiscales de Iberoamérica, grupos de comunicación directa para la lucha contra el crimen organizado y la entrega de información a través de convenios. Convenios interinstitucionales entre las fiscalías se suscribieron. Importante, importante. También se recomienda se extienda esta técnica especial y esta a la que nos estábamos refiriendo, perdón, del agente encubierto, refiriéndonos al agente encubierto, se establece que sea utilizada de manera específica para el crimen organizado, el tráfico de drogas. Para eso debería emplearse. Se recomienda también que se le mantenga en reserva la identidad para que pueda comparecer, asegurándole la integridad física, para que pues tengamos la información adecuada, pero garantizando siempre ese carácter reservado y de su seguridad, y que se le deben extender las protecciones
hasta después de la investigación. Esta es una recomendación para la gente encubierta. Para los informantes, casi parecido, ¿no? Como decíamos, teníamos el informante y el cooperador eficaz. Entonces, se requiere transparencia para asegurar que sea efectiva la información que se nos entregue, para usar esta técnica especial de investigación y su uso adecuado para que no sea fraudulenta la información y no obtengan ventajas procesales o punitivas que sean realmente fraudulentas. Hay que garantizar la creación de estos registros, de estas fichas de informantes que se señalaban no existen en el país, y también de colaboradores, de los que van a participar en los procesos, para que así se pueda facilitar la transparencia, tanto para informantes como para colaboradores. Como vimos les decía hace un momento, los informantes, entre comillas, en nuestro país son los miembros de la otra organización delictiva, que lo que hacen es posicionarse a través de la intervención de la policía para frenar el avance de la otra organización. La policía siendo empleada, siendo usada a través de, entre los comillas, informantes para hacer que se posicione más una organización delictiva. Es sustancial el tema de la protección, tanto para el cooperador como para el informante. Si no, no vamos a obtener información. Si no se garantiza la protección, no vamos a obtener información. Pues lo mínimo es escolta hasta que llegue al tribunal, lo mínimo. Hay casos extremos en los que nos tocará ubicarle en residencias temporales, en hogares seguros, utilizar mecanismos para su comparecencia que sean videoconferencia, para que rinda testimonio, ocultando aún su identidad para efectos de la organización criminal. Cuando se analiza que la cooperación del testigo es decisiva en el enjuiciamiento, inclusive, y sabiéndose que existe un alto riesgo de alguna represalia por el grupo delictivo, se deben tomar medidas extraordinarias que en el país ni pensarlo, las nuevas identidades y nuevos lugares de residencia con estricto secreto, incluso en el extranjero, serían las únicas alternativas viables. Ojalá y estas recomendaciones sean analizadas. Nuestro sistema de protección de testigos es una farsa. Nuestro sistema de protección de testigos es mero trámite, llenar papeles y llenar formularios para que le acompañen a la persona a la audiencia o tal vez a la casa un día y se acaba la protección. El riesgo de un testigo, de un informante, de un testigo protegido, de un cooperador en el país es altísimo, porque no existe esta garantía que es exigencia de Naciones Unidas. Así que no vamos a contar con informantes en tanto no les demos protección. Por eso sí, es de relevancia la protección como esencial elemento para tener un buen cooperador o un buen informante. Ya en el tema de la cooperación internacional, hay que agilizar las respuestas de las solicitudes de auxilio, hay que hacer mayor difusión de los mecanismos de cooperación internacional, más agilidad para intercambiar informaciones, sobre todo las que son de carácter público y no confidencial. No debe ser eso conflictivo, debe ser de fácil acceso. Hay que tener colaboración en la interpretación y traducción, tal vez una oficina específica encargada a nivel internacional entre los estados que se encuentran dentro de la Convención de Palermo para lograr esta asistencia en interpretación y traducción gratuita con funcionarios especialistas para que se eviten los hierros, las fallas en las traducciones o la lentitud en las traducciones. El intercambio espontáneo de información en las agencias estatales, es lo que hemos indicado, sería sustancial, aprovechando los medios telemáticos, evitar estos conflictos de jurisdicción innecesarios y más bien aunarse en un esfuerzo para la lucha contra el crimen organizado, evitando estas investigaciones paralelas innecesarias y más bien aunándose en una sola investigación. Tratamiento de las técnicas especiales de investigación, como hemos indicado, cada una de ellas con los obstáculos y las salidas que debería afrontarse, el uso de las videoconferencias, este análisis de la prueba transnacional sin tantas formalidades, sin exigencias que no estén en la ley, se exija lo que está en la ley como corresponde, no más allá. Y también que estas investigaciones patrimoniales transnacionales sean efectuadas a través de esta cooperación y esta asistencia internacional entre las fiscalías, sustancialmente, que son los órganos perseguidores de delito, que faciliten hacia el juzgador la recuperación de los activos. Las directrices de buenas prácticas que se nos entregan por Naciones Unidas para la lucha contra la delincuencia transnacional organizada. Yo espero que todos ustedes, participantes de este foro, hayan encontrado en esta presentación y en esta plática que les he realizado el día de hoy algunas
identificaciones de conflictos y también de posibles soluciones que podrían aunar a esta lucha que debe efectuarse para evitar este gran mal que, como vemos, produce en nuestro país un exacerbado nivel de violencia, de criminalidad, de muerte, de sicariatos, de drogadicción, de inseguridad, que lamentablemente si no se adoptan los mecanismos adecuados para investigación, para persecución y sanción de estas infracciones, van a acrecentarse y vamos a encontrarnos en un país en el cual es inviable vivir. Espero que le haya sido de utilidad esta charla. Doctor Flores, usted me indicará si hay alguna pregunta, con gusto para poderle responder. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Sí, en efecto, tenemos algunas preguntas. Voy a dar paso primero a las preguntas porque ahorita tenemos también una mano levantada, porque son preguntas que salieron desde, desde la mitad de la presentación. Permítame. Perfecto, voy a ver para parar la presentación. Estoy ahora viendo, aquí está, Stop Share. Ya. Ya, listo. La primera pregunta dice, ¿por qué considera usted que en Ecuador no se realizan las entregas vigiladas si con la detención de los mandos medios se reduciría el tráfico de drogas? No, debería hacerse, pero por supuesto es que lo que yo digo es que esta, que es una técnica especial de investigación que sería de mucha utilidad, no se emplea, no se la realiza formalmente. Entonces, nos quedamos en las investigaciones de las infracciones penales contentos con tenerle al chofer que llevaba la droga en el carro o a la persona que estaba almacenando la sustancia o al simple expendedor. Pero si se hiciera la entrega vigilada, es decir, la persecución, la visibilización de la comisión de la infracción para analizar toda la estructura criminal, quién distribuye, quién acopia, quién entrega, quién dispone, quién recibe el dinero, y seguir escalando, en tanto no existe un riesgo para el informante, el agente encubierto o alguna víctima de infracción, debería permitirse para lograr ir capturando y teniendo registrado a los más importantes intervinientes del delito. Tengo pocos casos de delincuencia organizada en mis manos. La mayor parte están relacionados a drogas, a tráfico de sustancias. Y a través de los seguimientos, porque eso es lo que les ha sido más, seguimientos y escuchas. Los seguimientos, entre comillas, se podrían constituir en estas entregas vigiladas, porque lo que se ve en esos seguimientos es que observan precisamente cómo se hace, por ejemplo, la entrega de sustancias a los diferentes consumidores, siguen por varios días y así están permitiendo que se realice el expendio, pero entre comillas, esas entregas vigiladas, que es la figura que debería emplearse, no son lo que han autorizado. Lo que se me ha pedido que se autorice únicamente es la vigilancia. Eso, si me explico, la figura, la técnica especial de investigación específica de entrega vigilada no es la que se autoriza, no es la que se solicita y no es la que se emplea, sino solo vigilancias y seguimientos para el mismo fin, porque al final lo que están haciendo es permitiendo a vista de y paciencia de la policía la comisión de infracciones hasta ver si pueden capturar a más miembros de la organización, pero se quedan generalmente con los mandos medios y no avanzan más allá. Y hablamos del crimen organizado, no estoy hablando del expendio de la calle, estoy hablando de crimen organizado en el que sí se requiere, si estamos hablando de tráfico de personas, se trata de mujeres con fines de explotación sexual o de pornografía, que se busque a nivel internacional a quiénes son los miembros de la organización y quiénes están financiando la comisión de esta infracción. Allí se debe utilizar de manera especial esta técnica de la entrega vigilada, que no se lo hace, no se lo hace. Muchas gracias, doctora. Excelente respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre cooperación eficaz y la atenuante trascendental? Claro, el atenuante trascendental en la que la persona entrega información también tiene que ser verificable, le lleva a una reducción hasta 1/3 de la pena mínima y no le exige tener que encontrar a los cabecillas o responsables máximos de la organización delictiva. En el cooperador eficaz, para obtener el beneficio de la reducción hasta el 10% de la pena, solo se le impondrá el 10% de la pena, si se logra a través de la información verificable y fidedigna que nos entregue, capturar a los miembros de la estructura criminal que se encuentran más arriba que el que entrega la información. Entonces, como vemos, lo primero, como atenuante, la reducción de la pena solo llega hasta 1/3 de la mínima.
en la cooperación eficaz llega hasta la imposición de la pena, 10% de la pena le pueden imponer, mucho menos, ¿no? Primera diferencia. Y la segunda es que cuando hablamos del cooperador eficaz, existe para la reducción de esa pena en máximo del 10%, como hemos dicho, que se desarticule la organización delictiva, lo cual no existe en el caso del atenuante, no existe esa exigencia. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta. Si la petición de asistencia internacional se pidió dentro de la instrucción y la respuesta llega después de terminada la instrucción, ¿tendrá validez ese informe? Aquí el tema es lo que nos dice el COIBRE 492, ¿no? En la parte final dice, no tendrán validez probatoria los elementos actuados fuera de los plazos de instrucción. Entonces tenemos una norma clarísima, pero no dice incorporados, sino actuados. Entonces, será de relevancia el análisis del juzgador de en qué momento se actuó, no solo ordenó, sino que se efectuó la diligencia de asistencia internacional, es decir, si esa, vamos al tema, yo pedí a través de asistencia internacional que se recepte el testimonio de una persona en Brasil, por ejemplo. Si esa diligencia se actuó dentro del plazo de instrucción y el expediente, dado, como hemos dicho, todo el problema desde la traducción hasta la entrega al Ecuador, demoró más del tiempo de instrucción. Si se actuó dentro de la instrucción, yo podría analizar, aceptarle como valedero, porque la regla del 492 del COIP, parte final, excluye los elementos actuados fuera de la instrucción. Cuando me habla del actuados, me deja abierta la carta que se puedan incorporar con posterioridad esos elementos a la instrucción. Claro que se genera otro conflicto, que es la otra parte no tuvo posibilidad de contradecirlos, pero lo cierto es que la oportunidad de contradecirlos se daría en juicio de ser el caso en un momento procesal diferente. Entonces, bajo lo que hemos analizado, yo consideraría esta como una salida para admitirle, aunque se haya incorporado posterior, siempre y cuando se haya actuado dentro de la instrucción. Si se actuó fuera de la instrucción, ahí sí tengo norma expresa y no podría valorar. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para el agente encubierto y el informante? Ya que el COIP es muy escueto en ese sentido. ¿Existen algunos otros requisitos en algún otro cuerpo normativo? Tenemos la Convención de Palermo, que es esta convención contra el crimen organizado, crimen transnacional organizado, en la que se establecen la figura del agente encubierto, que debe ser un agente de Estado, que debe darse por un tiempo limitado la diligencia de agente, la técnica especial de agente encubierto, que debe darse o no con autorización de la Fiscalía y en ciertos casos con autorización fiscal, perdón, judicial, pero siempre sí al menos con la de Fiscalía. Que se deben pasar reportes continuos y que los límites son siempre en cuanto a la comisión de las infracciones, que no sea más grave la infracción que llega a cometer el agente encubierto que aquella que está investigando. Caso contrario, sus actos no quedarán impunes. Básicamente esto se recoge en la convención y en manera limitada en el COIP. Entiendo yo, y no sé si ya se emitió por parte de la Fiscalía, se estaba creando un, no sé si reglamento, directrices o para la agente encubierto y para las otras técnicas especiales de investigación. De manera específica, sé que existe para la interceptación de comunicaciones un manual y estimo yo que ya debe haberse creado para la agente encubierto donde se establecen estos lineamientos. Como proviene la orden del fiscal para que intervenga en la organización criminal un agente encubierto con las limitaciones que le da la ley en cuanto al tiempo y en cuanto a las formas, creo yo que lo que podría unarse en este instrumento sería ya en cosas, en detalles, pero lo que es importante que es que no dure más de 2 años y que no pueda darse el agente encubierto provocador y que no realice acciones más graves de aquellas que se está investigando en el caso en el cual se le ha designado al agente investigador, me parece a mí que son sustanciales para que se realice su labor. Luego está el tema de la protección del agente encubierto, está también en la convención y también se han creado directrices de buenas prácticas por Naciones Unidas para la protección del informante, del cooperador, del testigo protegido y del agente encubierto. Que esas también recogemos en el Ecuador porque nosotros somos ratificantes de la convención. Muy gentil, doctora. Al momento no tengo más preguntas registradas en el chat. No sé si los asistentes quieren hacer uso de la
palabra. Si no, procedemos a dar la clausura del evento. Sí, yo presta a contestar si así lo requieren y pues si no, a dar por terminado el evento, como usted me diga, doctor Flores. Permítame. Ya, solo remití el link de registro de asistencia y ya. Bueno, no existen más preguntas. En ese sentido, le damos el más sincero agradecimiento, doctora Jimena Rodríguez, por su destacada conferencia, esperando poder contar con su colaboración en próximos eventos académicos que ofrece la Escuela de la Función Judicial. A los participantes les invitamos a estar pendientes de su correo electrónico para rendir la evaluación del curso expuesto y la obtención de su certificado. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos a la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde podrán encontrarnos como Escuela Judicial EC. Por último, también les invitamos a participar de nuestra oferta en línea gratuita de capacitación y formación a través de nuestra aula virtual, donde ustedes podrán encontrar todos los procesos académicos en general o si ustedes desean resolver problemas técnicos como ingreso a la plataforma, pueden enviar un correo a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Agradecemos mucho por su participación. Se da por concluido el evento y procedemos al cierre de la sala. Buenas noches, doctora Buenas noches a Rodríguez. todos. Muchas gracias. Siempre, doctor, un gusto y que estén muy bien todos. Buenas noches. Buenas noches.